se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Así, de frente. Eso no tiene ningún inconveniente el dictador Daniel Ortega de aceptar que no van a volver a haber elecciones allí en Nicaragua. Y de ahí para abajo ustedes se pueden imaginar la situación pues, de ese país. Pues esto ya ha sido advertido por diferentes entidades y organismos internacionales y vamos a hablar precisamente con las voces que han tenido que sufrir las consecuencias de una dictadura, de un hombre que tiene secuestrado a un país. Voy a saludar a Juan Sebastián Chamorro, es economista, empresario, fue precandidato a la presidencia en las elecciones de Nicaragua de 2021 y como corresponde a toda dictadura, porque es una desgracia, pues está exiliado, no puede estar en su país, está en los Estados Unidos. Señor Chamorro, buenos días. Muy buenos días, Juan, muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa. Bueno, la única diferencia aquí es que ya lo hizo de frente en alocución pública, ¿no? Así es, efectivamente se quitó la más reciente máscara, Daniel Ortega, diciendo lo que siempre ha querido decir, convertir a Nicaragua en un país de partido único muy similar a Corea del Norte, China o Cuba. Esta expresión la da frente a una plaza llena de funcionarios públicos acarreados, todo orquestado como que si fuese una manifestación al estilo nazi, con tanques de guerra, con militares, con policías, y dice nunca más va a haber elecciones en Nicaragua. Van a haber elecciones en una Nicaragua democrática y lo que está expresando acá el dictador es una enorme debilidad de sentirse efectivamente por esos opositores que nos acusa, sentirse agobiado por la estrategia internacional y la estrategia que como opositores hemos venido resaltando, Juan, de ilustrar la brutalidad de Daniel Ortega. Y ahora la comunidad internacional, los medios de comunicación de todo el mundo están retomando las palabras mismas del dictador. No lo decimos ahora ya los opositores, que tenemos años de estar diciendo cómo Daniel Ortega es una amenaza para la democracia y la seguridad hemisférica para todos los países del hemisferio occidental, para los valores y principios democráticos, sino que él mismo lo está diciendo al decir que nunca va a haber elecciones. No han habido elecciones desde el 2007 que él llegó al poder, ha hecho robos electorales. En las elecciones de 2021 precisamente fuimos encarcelados por nuestra decisión de participar en un proceso que sabíamos amañado, pero que hicimos cara frente al dictador para demostrar que somos demócratas y que íbamos a ir por la vía democrática. Este elemento lo hemos estado sosteniendo durante los últimos años, diciendo que la solución a la crisis sociopolítica que agobia a Nicaragua tiene que pasar por la celebración de elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Y entonces Ortega, al sentirse precisamente presionado por las fuerzas democráticas opositoras en el exilio, y la comunidad internacional reacciona y dice no, no se van a realizar elecciones en Nicaragua nunca más. Claro. De tal manera que yo lo veo esto como una oportunidad de desenmascarar y que la comunidad internacional vea la peligrosidad de este cínico, de este mentiroso como es Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, codictadora también. Sí, los dos son iguales. ¿Cuándo fueron las últimas elecciones, señor Chamorro? Fueron en el 2021. Las suyas, nosotros donde anunciamos, usted participó. Sí,
Bueno, yo no logré participar porque anuncié mi intención el 10 de enero de ese año y el 8 de junio fui secuestrado de mi casa en medio de la noche y acusado por delitos, supuestos delitos de traición a la patria, condenado a 13 años y encarcelado por 2 años. Las elecciones que se dieron en noviembre de ese mismo año, nosotros estábamos en la cárcel y participó prácticamente solo Daniel Ortega, que es lo que siempre ha querido. Daniel Ortega ha reiterado en muchas ocasiones, esto no cae como sorpresa, lo que dijo, al menos para los nicaragüenses, es que él siempre ha preferido tener un sistema de partido único donde pues todas las funciones públicas se reparten entre ellos a espaldas de la voluntad popular. Y eso es lo que está haciendo. Él le tiene miedo, le tiene terror a las elecciones porque el efecto de la elección de 1990, donde fue contundentemente derrotado por Violeta Chamorro, no la quiere volver a repetir. Sí. Señor Chamorro, ¿usted por qué tuvo que salir de Nicaragua? Yo no tuve que salir, yo fui expulsado de la celda de la cárcel, me montaron a un avión en medio de la noche junto con 221 presos políticos y fuimos, aunque suene en estos días bastante irónico, deportados hacia los Estados Unidos. Mientras volábamos en este avión fuimos desnacionalizados por ser traidores a la patria, según ellos. Se reformó la Constitución mientras volábamos y desde ese momento estoy acá en Estados Unidos en el exilio. Esta es la realidad de miles de nicaragüenses que han tenido, aproximadamente el 12% de la población nicaragüense ha tenido que irse del país por falta de libertades, por falta de oportunidades, y formo parte de toda esta comunidad de nicaragüenses en el exilio que vamos a regresar a una Nicaragua democrática si continuamos haciendo esta lucha por la democracia, Juan. Pero ¿qué tan cerca están de ese momento, señor Chamorro? Bueno, cuando yo oigo y veo expresiones de supuesta fuerza de Daniel Ortega, que puede sonar para algunos un poco intimidante, más bien me llena de esperanza de que estamos hablando de una dictadura que no tiene solución de continuidad. Cuando uno ve estas expresiones que aparentan fuerza y aparentan movilización es cuando están más débiles. Y cuando hacemos un trabajo con la comunidad internacional, con los opositores unidos proponiendo soluciones a la crisis y él respondiendo de esa manera, pues me da más energía de saber de que estos planteamientos le están haciendo media, le están afectando a la estabilidad de esta dictadura que está empezando, o ya lleva más o menos un año de estar echando presos hasta a sus propios militantes, donde se ven grietas importantes, y el mensaje que le decimos a muchos de los que están ahí, muchos de ellos acarreados y que fueron de mala gana, por cierto, de que hay una oportunidad siempre y cuando no tengan, quiero decir, o no hayan sido involucrados en delitos, en violación de derechos humanos, tienen un espacio en la nueva Nicaragua democrática. Ese mensaje a Daniel Ortega le molesta porque se sabe ya, tiene 80 años, está al final de sus días y la transición democrática va a tomar su curso. Soy un convencido de todo esto, después de 2 años de cárcel y de 3 años de lucha, ver ese tipo de reacciones donde desfachatadamente dice lo que dice, que no van a haber elecciones, es que le está molestando. Y como te digo, estos son señales de debilidad. Necesitamos más acciones, eso sí, de la comunidad internacional que debe apoyarnos a este proceso democrático con el apoyo internacional que ha existido anteriormente y países amigos, como el caso reciente de Colombia, que ha mostrado una solidaridad con las fuerzas democráticas, de su decisión de cerrar su embajada en Managua. Lo vemos coherente con Sí. una posición de que si uno se pone de perfil o simplemente le da la espalda a Nicaragua, está siendo cómplice de un delito de lesa humanidad, está siendo cómplice del encarcelamiento de 7 millones de nicaragüenses que actualmente viven bajo las más agobiantes situaciones de represión que pueden haber en el hemisferio occidental. Así que la comunidad internacional tiene que tomar acciones, y en ese sentido el Departamento de Estado ya también de Estados Unidos se ha Usted, pronunciado al respecto. Vamos a usted ver. me, usted me puede poner 2 ejemplos, doctor Chamorro, de represiones en Nicaragua para hacernos una idea del nivel de estos tipos. Bueno, al igual que Colombia, Nicaragua es un país profundamente católico, religioso. En Semana Santa estuvieron prohibidas todas las procesiones de Semana Santa y todas las procesiones en todo el año. Es decir, las imágenes
Cristo de los santos no pueden salir del templo. ¿Por qué? Porque la dictadura le tiene terror a las aglomeraciones. Entonces, las imágenes, no estoy hablando ya de violación de derechos humanos, estoy hablando de imágenes religiosas que no pueden salir del templo en procesión por la represión religiosa que hay en el país. Si un sacerdote llama a la paz, algún espía que siempre están en los templos, lo graba y ese sacerdote está preso automáticamente el día siguiente o es expulsado del país. Tenemos un obispo emérito, Juan Abelardo Mata, 80 años, en condición de desaparición forzada. Eso es persecución religiosa. Todos los países, como tu segundo ejemplo, Juan, estamos acostumbrados a la prensa libre, a la libertad de expresión. No existe prensa escrita, el diario de la prensa, fundada por mi abuelo en 1926, hace 100 Sí. años, dejó de existir. Se robaron el periódico, está en línea, pero se robaron las instalaciones físicas. No hay radio, no hay televisión, excepto las controladas por los Ortega Murillo. De tal manera que estamos hablando de un sistema totalitario donde cualquier tipo de expresión pública, darle un like en una red social con tu nombre identificado, llegan los espías del barrio a echarte preso. Y no estoy exagerando, esa es la realidad que vive actualmente el pueblo nicaragüense. Por eso digo de que no guardar silencio, ponerse de perfil ante la dictadura Ortega Murillo. Me estoy refiriendo a los países y gobiernos latinoamericanos constituyen no, ya no ni siquiera complacencia, sino ser cómplice de los delitos de los Ortega Murillo. Pues señor Chamorro, ha sido usted muy amable. Gracias por estar a esta hora en Noticias Caracol para Colombia. Muchas gracias y saludos. Pausa. 11:09 minutos de la mañana. Vamos a seguir hablando, por supuesto, aquí en Noticias Caracol en vivo con diferentes personajes allí en Nicaragua a propósito de la afirmación que ha dicho el dictador Daniel Ortega, diciendo que pues no volverán las elecciones en ese país. Félix Maradiaga también fue ex candidato presidencial allí en Nicaragua. Señor Maradiaga, buenos días. Muy buenos días, gusto saludarle. Me imagino en el exilio, señor Maradiaga. Efectivamente, como parte de los ex candidatos presidenciales que nos expulsaron de Nicaragua, nos quitaron la nacionalidad nicaragüense después de habernos encarcelado por 2 años. Sí, ¿hace cuánto está en el exilio? Los ex candidatos que fuimos expulsados junto a otros presos políticos entramos a Estados Unidos en febrero del año 2023. Febrero del 2023. Bueno, ¿qué opinión le merecen estas declaraciones del señor Ortega? Esto lo esperábamos, pero no creía que iba a ser tan extremo. En otras palabras, sabemos que Ortega no ha permitido elecciones libres y transparentes en más de 15 años. Sin embargo, a pesar de que controla las cortes, el ejército, los poderes del Estado, a pesar de que reformó la Constitución para crear la inusual figura de copresidencia, donde nombra a su esposa como copresidenta, a pesar de todo ello, ha anunciado que no permitirá elecciones del todo. Hay dos lecturas. Una lectura es que probablemente es un exabrupto y lo que está diciendo es que va a cerrar todavía más el limitadísimo espacio electoral que hasta ahora solo permitía a partidos colaboracionistas actuar. Pero la segunda lectura es que Ortega se podría mover a un modelo de partido único, inspirado por el centralismo chino o por el modelo del Partido Comunista de Cuba. Claro. ¿Ustedes, ante el pronunciamiento de Marco Rubio, esperan una reacción extranjera? Sin lugar a dudas, porque si en Nicaragua no hay elecciones del todo, eso rompe con los tratados fundamentales del sistema interamericano. En el caso nicaragüense, Nicaragua es parte de algo que se llama el Sistema de Integración Centroamericana, que obliga a los estados centroamericanos a tener elecciones libres, el protocolo de Tegucigalpa, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. En otras palabras, si Ortega convierte a Nicaragua en lo que ya parece ser, es decir, una Corea del Norte tropical, Nicaragua estaría entrando a una fase adicional de la dictadura que pone en riesgo no solamente a los ciudadanos nicaragüenses dentro de Nicaragua, sino que Ortega se convierte en un problema de seguridad para toda la región centroamericana. Claro. Ustedes
digamos, ¿hace cuánto Nicaragua no vuelve un país democrático? Ni siquiera. La última elección fue en el año 2006, que le permitió al Frente Sandinista regresar al poder. Hay que reconocer que años antes Daniel Ortega hizo un acuerdo político que en Nicaragua se le llama el pacto del año 2000, en donde el expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega reformaron las leyes electorales para disminuir el porcentaje requerido para la presidencia. Daniel Ortega llega con el 38% de los votos y el 62% de los grupos opositores fragmentados permiten que Ortega llegue al poder. Tan pronto él llega al poder en enero del año 2007, cerró las puertas a las elecciones libres, declaró los partidos de oposición ilegales y el último intento fue la elección del año 2021, donde este servidor, junto a otros nicaragüenses, intentamos competir electoralmente y la respuesta de Ortega fue enviarnos a la cárcel. En otras palabras, Nicaragua no ha tenido elecciones libres desde el año 2006. Para que ustedes se hagan una idea, pues Ortega cree bobos al mundo, ¿no? Entonces él se las da de... Tiene muy democrático diciendo que no, que esa reforma la va a pasar por el Congreso. Cuénteme cómo es el Congreso hoy, señor Maradiaga. Con la supuesta reforma constitucional, y digo supuesta porque no cumplió con los parámetros mínimos para hacer una nueva constitución, Daniel Ortega disolvió la autonomía de los poderes del Estado y colocó a la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo nicaragüense, y a los otros poderes del Estado, como la Corte Suprema, subordinados a una figura muy extraña que se le denomina copresidencia. En ciencia política, este tipo de estados se conocen como sultanatos, que solamente existen en lugares como Qatar, como Bahrein, en donde tenés una familia en el poder. Los hijos de Ortega son ministros de Estado, su esposa es copresidenta. Sin embargo, yo creo que llamarle sultanato es algo demasiado elegante. Lo que hay es una tiranía. Claro, que ese es uno de los puntos y la Asamblea, por supuesto, cómplice de ello. ¿Qué salidas ustedes ven a esta situación en Nicaragua tan compleja, señor Maradiaga? Bueno, en primer lugar hay que ver algo interesante. Ortega le dedica la mitad de su discurso del 19 de julio, que es la fecha donde los sandinistas celebran la revolución del año 79, le dedica la mitad de su discurso a atacar a la oposición. Y él se contradice porque a pesar de que sostiene que nos expulsó, que nos quitó la nacionalidad, muestra miedo de la oposición al cerrar todavía más los espacios simbólicos de participación electoral que habían. Eso quiere decir que hay resistencia ciudadana. La salida es una combinación de dos cosas. Es la combinación del trabajo de la oposición dentro y fuera del país, porque hay grupos internos que trabajan silenciosamente, pero no lo podemos hacer solo. Y el segundo punto, naturalmente, es mayor presión internacional. Quiero señalar que gobiernos como Italia han señalado a Nicaragua como un país que protege a terroristas. Por ejemplo, Casimiri, un terrorista que asesinó al ex primer ministro de Italia, vive en Nicaragua. Ortega ha tenido vínculos históricos con la FARC, con Hezbollah, con grupos del crimen organizado. Es hora de que el Frente Sandinista y Ortega sea designado como lo que es. No son un partido en el sentido estricto de la palabra, es una organización criminal. Mayor presión internacional combinada con la resistencia cívica de los nicaragüenses. Pues señor Maradiaga, estamos muy atentos entonces de la situación allí en Nicaragua tan compleja. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias a usted.